Hay uno, quizá el principal libro de pensamiento de Occidente, que es mucho decir eso, tiene un extraño título, se titula Constitución, y en griego se llama Politeia y se ha mal traducido como la política, ¿no? La política de Platón. Y es un libro en el que, en un momento muy concreto de la historia de Atenas, un ateniense se pone a pensar cómo es que esta gran ciudad que optó por la democracia, por el gobierno del pueblo y tuvo un gran imperio, después pierde todo el poder en una guerra contra Esparta, contra una ciudad vecina que entiende la política de otra manera, con una oligarquía, el gobierno de unos pocos, pero unos pocos que sí que son más iguales, que tienen una misma manera de vivir. Una de las cosas que dice Platón en esta Constitución, y no me voy a alargar mucho más, es que una cosa que hacen los espartanos es que tienen la comida en común, comen juntos. Entonces la cuestión de las constituciones nos dice no tienen que entrar en muchos detalles, no tienen que decir cómo debe comer la gente, si se deben sentar juntos a comer, pero sí que son el reflejo de cómo vive la gente de esas ciudades, de esos países. Entonces cuando un país cambia, cuando cambia la gente de ese país, y eso le sucedió a la España de principios del siglo XIX, le sucede a la República Dominicana, que tiene tantos dominicanos en el exterior. Entonces, esa reflexión sobre quiénes somos hace que se plasme en un texto la forma en la que cómo quiere uno gobernarse. Por lo tanto, la Constitución siempre es una reflexión hacia adentro de quiénes somos y qué queremos ser. Eso es difícil plasmarlo en palabras, en letras, pero bueno, es algo que ha hecho gente que hace gente como el presidente Milton Rey Guevara. No solo hace gente como él ayudan a constituir esos textos, sino ayudan a interpretarlos y tienen el mandato constitucional de que se cumplan y que se ejerzan y que se cumpla no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Les dejo con la encargada de negocios de la Embajada de República Dominicana para presentar al presidente Rey. Muy buenos días al señor magistrado Milton Rey Guevara, a todos los presentes, representaciones diplomáticas. En primer lugar, excusar al señor embajador, quien como ya sabrán, por temas de las elecciones del próximo domingo, pues ha tenido que viajar a República Dominicana. Para la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España es un gran honor presentar a tan importante personalidad que gracias a su trabajo constante, aporte y tan reconocida competencia se ha ganado la admiración y el respeto de todos. El señor magistrado, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Brevemente, pues hablaré un poco del currículum del señor presidente. En 1975 se doctoró en Derecho Público, mención 3 bien, en la Universidad de Niza, en Francia. Él hizo la licenciatura en Derecho, summa cum laude, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, del 1965 al 1970 en República Dominicana. En la experiencia docente fue profesor, o es actualmente desde el 2002, profesor de maestría en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde el 1970 hasta la actualidad. Miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social del 2001 al 2004, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana, concurrente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yugoslavia, Bélgica y la Comunidad Europea. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Francia desde 1982 hasta 1986. Cónsul general de la República Dominicana en Nueva York en 1981. Entre sus obras y publicaciones
están la expropiación por causa de utilidad pública en la República Dominicana, tesis doctoral publicada en francés por la editora Copirex en Niza, Francia. El Canal de Panamá y las Naciones Unidas, memoria para el doctorado en Derecho Público publicado en francés. Doctrina Jurídica Dominicana, un aporte personal, editora Taller en 1990. Institucionalidad y Justicia, volumen 2 y volumen 3, colaboración de la licenciada Lidia Cabral y del licenciado Eddie Tejeda, actualmente presidente del Tribunal Constitucional. Sé que para el embajador hubiese sido pues un gran honor y un gran placer compartir esta mesa con el señor magistrado. Y en su nombre quiero dar las gracias a ustedes por su asistencia y espero que disfruten de esta conferencia que resulta tan importante para nosotros, sobre todo que representamos la comunidad dominicana en el exterior. Muchas gracias. Escuchando la distinguida ministro consejero, yo llego una vez más a la conclusión que eso de los años es mejor dejarlo en el olvido. Tú dices, si tú hablas de 1970, uno de una vez piensa cuántos años son. Bueno, mi alegría, mi complacencia profunda a esta hora de la madrugada madrileña, tener un encuentro sobre Cádiz me parece muy bien, por supuesto, un día esplendoroso y sobre todo la satisfacción que experimento de que veo aquí rostros amigos, embajadores que yo aprecio profundamente, una amistad grande. Costa Rica, España, don Diego Bermejo, Edgar, una casi alumna mía que está aquí, que está haciendo su tesis ya en Derecho Administrativo, un compueblano de Samaná, otro compueblano dominicano, en fin, todas las personalidades que nos acompañan en esta mañana. Me siento muy honrado. Voy a tratar de hacer unos comentarios sobre este tema de la Constitución de Cádiz. Lo primero que quiero hacer es agradecer a don Ricardo Añino, quien es el director de Tribuna Americana, quien me invitó a compartir con ustedes estas reflexiones sobre la influencia de la Constitución de Cádiz en la primera Constitución Dominicana del 6 de noviembre de 1844, la prolongación de algunos de sus valores esenciales en el discurrir constitucional de la República Dominicana, las características fundamentales de la Constitución del 26 de enero de 2010 y de manera particular resaltar algunas disposiciones relativas a la comunidad dominicana residente en el exterior. Voy a enfocar primero las especificidades dominicanas de la Constitución de Cádiz del año de 1812. Bueno, yo creo que para ninguno de ustedes es un secreto que mediante el Tratado de Basilea del año de 1795, la isla, la parte de Santo Domingo, toda la parte española de la isla de Santo Domingo en el Caribe, pues pasó a ser una posesión francesa. Y naturalmente yo no me voy a remontar a la historia de cómo llega el general Leclerc, cómo desembarca, cómo el general Leclerc tenía una característica, su compañera de vida era Pauline Bonaparte, la hermana de Napoleón Bonaparte. De ahí que en Samaná querían hacer el puerto Napoleón, todavía están los planos de esa época. Esa presencia francesa terminó en el año de 1809, en la famosa batalla de Palmincado, lo que se llama la Reconquista. El general Juan Sánchez Ramírez en esa batalla pues le dio nuevamente la victoria a lo que era la representación de España. Ahí hay una famosa arenga del general Sánchez Ramírez: pena de la vida al soldado que volviera la cara atrás, pena de la vida al tambor que tocare retirada, pena de la vida al oficial que lo mandare, aunque fuese yo mismo. Y ahí empieza
la segunda etapa colonial de la República, de lo que es hoy la República Dominicana, que dura 12 años y que se conoce como la España boba. ¿Por qué? Porque precisamente estaban las fuerzas napoleónicas en España con todos esos problemas, una parte ocupada, y la metrópoli no podía ocuparse de las cosas de allá de la colonia. Y por eso se vivía en una especie de tranquilidad idílica y se le llamó la España boba. Las cosas marchaban, la gente se despertaba, trabajaba, cultivaba en la parte oriental del río Sama algunas cosas. Tuvimos un gobernador que se le llamó Carlos Conuco, que era Carlos Urrutia, porque sembró mucho. En fin, la España boba. En ese contexto, en el año 11, sabemos que la Junta Central de Regencia, en el territorio que está libre en España, convoca a elecciones, tanto en la península como en las colonias de ultramar, para escoger diputados. Y el representante escogido en Santo Domingo para la constituyente de Cádiz fue don Francisco de Paula Mosquera y Cabrera, que formó parte de dos comisiones, de la Comisión de Justicia y por el otro lado de la Comisión de Examen de Memoriales. Y siempre intervino mucho, en las actas se ve que intervino mucho, y su mayor preocupación era que le devolviesen la categoría de restaurar la Real Audiencia en Santo Domingo. El texto se recibió en la República Dominicana el 13 de julio del mismo año. Y entonces lo llevó una goleta que se llamaba Intrépido Rovira, y quien comandaba esa goleta era don Francisco Pujol. Yo no sé si es familia del hombre del Barça, de Charles Pujol, pero bueno, el apellido lo tiene. El 18 de julio se hizo la publicación y hubo fiestas con toque de campana, artillería, bueno, salvas de artillería, se enarboló el pabellón. Y el 19 de julio se jura en la catedral y en la iglesia de Santa Bárbara, y de nuevo nosotros tenemos una representación. Cuando se producen elecciones del 1812 a 1813 para elegir los diputados en las Cortes españolas ya, y lo que se llamaban las diputaciones provinciales, que no son las diputaciones que conocemos hoy en la República Dominicana. En esta oportunidad, el diputado escogido para representar a la colonia española dominicana en la Corte fue don Francisco Javier Caro, y la diputación provincial la formaron Francisco Ruiz, Juan Vicente Moscoso y Manuel Aybar por Santo Domingo, Juan de Ascona por Santiago, José Urquerque por el este, Eugenio Villafaña por La Vega y Pablo Altagracia Báez por el sur. Este Pablo Altagracia Báez era el padre de Buenaventura Báez, que fue presidente en varias oportunidades de la República Dominicana. Ese periodo termina con la proclamación del Estado Independiente de Haití Español. Eso ocurre el 1 de diciembre de 1822. El licenciado Núñez de Cáceres, que había sido auditor de la colonia, proclama lo que se llamó la independencia efímera, porque esa independencia duró del 1 de diciembre al 9 de febrero, del 1 de diciembre de 1821 al 9 de febrero de 1822, cuando llegan las tropas haitianas, y en el Palacio de la Borguelá, Núñez de Cáceres le entrega las llaves de la ciudad de Santo Domingo a las tropas interventoras. Y Núñez de Cáceres, que hablaba un excelente francés y que pronuncia el discurso en francés, después fue un hombre que se fue a México, dijo una cosa que cuando uno la lee y la relee se da cuenta de la importancia que tenía. En medio de ese momento triste, él dice: cuando un pueblo se ve sometido al yugo de un invasor, debe callar, sufrir y esperar el momento para que llegue de nuevo la libertad. Y dijo, lo más memorable para mí es:
Hay una cosa que separa más a dos pueblos que los Pirineos: la lengua. Núñez de Cáceres sabía que la diferencia era cultural y que la lengua española, que se hablaba en la parte española, iba a ser la diferencia, iba a ser el instrumento de reclamo cultural de esa comunidad que nunca aceptó la dominación haitiana, que tuvo características verdaderamente horrendas durante 22 años, pero gracias a Dios que hoy esas dos naciones tienen vínculos fraternos y están con las mismas vicisitudes para lograr el combate exitoso a la pobreza y vivir dignamente su gente. Bueno, de ahí, después de los haitianos, ¿qué viene? La independencia dominicana. Un grupo de patriotas fundan una sociedad secreta llamada La Trinitaria el 16 de julio de 1838. Le llaman La Trinitaria porque eran grupos de tres. No tenían ninguna comunicación los grupos. Era una manera de protegerse frente a un interventor que era muy poderoso y muy complicado. Y ya en el año de 1844, el 16 de enero, después de una serie de cosas que yo no es el momento, pues se produce un documento que se llama la Manifestación de los Pueblos del Este, de la parte antes española, y de las causas de su separación con Haití. En ese documento se esboza claramente lo que iba a ser el Estado dominicano. Es un documento que tiene 26 párrafos y tiene unos 19 párrafos que constituyen un memorial de agravio, que es lo que llama el antiguo magistrado, profesor, historiador fallecido, don Genaro Campillo Pérez, un memorial de agravio. Ahí dice, 22 años que las tropas haitianas llegaron al territorio nacional y fueron recibidas con indulgencia y hasta con aplausos. Se decía que venían a liberar el resto de la isla. Una razón: la independencia era efímera, no abolió la esclavitud, y eso era muy grave. Ese fue uno de los grandes errores de Núñez de Cáceres. Bueno, pero de ahí se expresan todas las cosas que hicieron. Yo no voy a entrar en esas consideraciones, pero ahí estaban todas las razones, todos los maltratos, y después hay una parte que dice: cuando seamos independientes se va a convocar una constituyente, habrá 4 provincias, finalmente fueron 5, porque se agregó La Vega, que no estaba en el proyecto, y se dijo: vamos a tener una constitución con estas características, se va a respetar el derecho de propiedad, la religión será la religión católica, pero a nadie se perseguirá por sus convicciones religiosas, en fin, una especie de proclama gubernativa. Y ya el 27 de febrero de 1844 se proclama la independencia dominicana. Y como el manifiesto del 16 de enero decía que se iba a dotar al país de una constitución, empiezan los arreglos. En el mes de julio se hacen elecciones para escoger los 32 constituyentes. Eso termina julio y agosto. En septiembre se instala la constituyente. La comisión rinde su informe el 6 de octubre y el 6 de noviembre, después de un forcejeo entre el futuro primer presidente de la República, el general atero Pedro Santana, pues se proclama la Constitución primera de la República Dominicana del 6 de noviembre de 1844. ¿Por qué yo he hecho más o menos ese recuento? Porque eso tiene una importancia, y es la siguiente. La Constitución Dominicana de 1844 fue una constitución derivada, no fue originaria, porque no creó ningún modelo nuevo de organización del poder. Lo que hizo fue adoptar instrumentos e instituciones de otras naciones. Y entonces uno se encuentra con que esa constitución adopta el sistema de doble cámara, de 2 cámaras, en el Congreso Nacional, de las constituciones francesas de 1799 y 1814.
El sistema bicameral viene de ahí. Incluso uno se da cuenta porque lo que es hoy el Senado se llama Consejo Conservador y lo que es la Cámara de Diputados se llamaba Tribunado. Los miembros eran tribunos, eran 3 por cada provincia, resultaron 15 tribunos y un consejero conservador por cada una de las 5 provincias, fueron 5. El Congreso Dominicano en ese momento estaba formado por 20 personas. Del sistema de la Constitución norteamericana del 1787 se adopta el sistema presidencial y republicano, que por vez primera se instituye, lógicamente. Los norteamericanos puritanos del Mayflower, que de alguna manera rechazan la monarquía y tienen una serie de problemas con ese sistema, alumbran, siguiendo la doctrina de Montesquieu, de la separación de los poderes, el régimen republicano y el régimen presidencial. Lo de la presidencia de la República quizás no tan relevante, pero lo del régimen republicano sí, porque el régimen republicano lo que quiere decir que el mandato del gobernante es por un periodo limitado y no como en el régimen monárquico donde la herencia es la que determina la permanencia en el poder del jefe del Estado. Porque en el régimen parlamentario hay una diferencia clara entre el jefe del Estado, que puede ser rey, que puede ser reina, puede ser presidente de la República, como el caso francés, y el jefe de gobierno, que se puede llamar primer ministro, presidente del gobierno, y así sucesivamente. Otro elemento importante, otra fuente, fueron las constituciones haitianas del año de 1816 y del año de 1843. Esta última constitución contó con la presencia de representantes de la parte española. Esos 2 departamentos se llamaban Ozama y Cibao, y ahí estaba Juan Nepomuceno Ravelo, ahí estaba Mir Castellanos, ahí estaba Buenaventura Báez, Manuel María Valencia. Y lo sintomático es que de esa Constitución de Haití de 1843, el constituyente dominicano copiado 113 artículos, lo cual es bastante significativo. Ahora bien, ¿dónde se encuentra la Constitución de Cádiz en todo esto? Pues muy sencillo. La Constitución de Cádiz aparece con tintes más o menos directos y otros que son indirectos. Por ejemplo, en la Constitución Dominicana de 1844 aparece la expresión ministros, secretario de Estado y del despacho. Eso está en el artículo 109 de la Constitución Dominicana. Pero ¿de dónde sacó eso el constituyente dominicano? Del capítulo 6 y el artículo 222 de la Constitución de Cádiz, que no hablaba de ministro, pero sí decía secretario de Estado y del despacho. De hecho, cuando un ministro en la República Dominicana, antes secretario de Estado, o el presidente está trabajando, se dice está despachando el presidente con el ministro tal, con el secretario de Estado tal, o el propio secretario ministro está despachando con el staff de sus funcionarios. Otro tema importante que nosotros adoptamos de la Constitución de Cádiz es todo lo relativo a los ayuntamientos. Eso aparece en el artículo 159 de la Constitución Dominicana y se toma del artículo 309 de la Constitución de Cádiz, que era una constitución de lo que llaman ahora extensa, porque hay breves, hay medianas y extensas. Esta era de las extensas. Y hay un aspecto muy interesante que es lo referente al gobierno político de las provincias. Al lado del tribunado y del Consejo Conservador había lo que se llamaba las diputaciones provinciales, que tenían un jefe político, que en la República Dominicana ese jefe superior político era designado por el presidente de la República y en la Constitución de Cádiz era designado por el rey. Y esa jefatura política, que no tenía nada que ver con el Congreso Nacional, aparece en los artículos del 140 al 158 de la Constitución Dominicana y fue adoptado de los artículos 324 al 337 del capítulo 2 de la Constitución de Cádiz.
esas diputaciones provinciales tenían importantes prerrogativas. La gente lo pasó, eso ha tenido mayor trabajo de investigación en la República Dominicana, pero, por ejemplo, esas diputaciones provinciales ponían en el conocimiento del Poder Ejecutivo o del Tribunado los abusos y mala conducta del jefe superior político y demás empleados de la provincia. O sea que eran una especie de censores, de vigilantes de la buena marcha de la administración. Velaban por la recaudación, manejo e inversión de los fondos públicos, señalando los abusos y malversación a quien sea de derecho, una especie de control de la corrupción desde ese momento mismo del año de 1844. Le pedían al prelado eclesiástico la remoción de los párrocos que estaban en las parroquias cuando observaran una conducta reprensible y perjudicial al bien de los feligreses. O sea, era una cosa de un poder importante. El derecho de petición. Ellos recibían el derecho de petición de los ciudadanos, porque habla la Constitución, recibir de las corporaciones y ciudadanos las peticiones, representaciones e informes que se le dirijan para hacer uso de ellas si son de su competencia o darles el curso conveniente. Y también tenían a su cargo promover el fomento de la agricultura y de la instrucción pública. La otra influencia que a mi juicio hay de la Constitución de Cádiz es la adopción de una religión oficial. En la Constitución de Cádiz, en el artículo 12, se dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. En el nuevo Estado Dominicano, la Constitución, en su artículo 38, establece la religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado. Hay influencia, indudablemente, de la Revolución Francesa en la Constitución de Cádiz. Eso lo vemos en la división de los poderes del artículo 15 al 17, el mandato representativo del artículo 27 y la soberanía nacional. Copiaron la doctrina de la soberanía nacional, el artículo 3, y sabemos lo que era la doctrina de la soberanía nacional, una revolución burguesa hecha por burgueses industriales, comerciantes e intelectuales, que crea esta doctrina diciendo que la nación era un ente real distinto a los elementos que la conformaban y que en consecuencia la nación era que atribuía a algunos ciudadanos pues la participación en los órganos de decisión y también el derecho al voto, que no era un derecho, sino una función que la nación le acordaba a los ciudadanos. ¿Cuáles son las características generales de las constituciones dominicanas? Yo puedo decir que en sentido general las constituciones dominicanas han sido escritas, unidocumentales, siempre ha sido un solo documento, han sido rígidas como la mayoría de las constituciones escritas. La constitución rígida es la constitución escrita, puede ser más o menos rígida, pero eso está claro. Y de mediana extensión, aunque nosotros hemos tenido constituciones breves. Por ejemplo, en el año de 1872, la Constitución Dominicana tuvo 72 artículos. 1872, 72 artículos. La de ahora tiene 277 artículos y es considerada por muchos como extensa. La estructura general de la Constitución Dominicana ha sido la misma de los clásicos, ¿verdad? Una parte orgánica, los poderes del Estado, una parte dogmática, los derechos fundamentales, y una tercera parte, la revisión constitucional. De hecho, la República Dominicana ha tenido una constitución modificada 38 veces, o si ustedes quieren, 39 constituciones, como les sea más cómodo. Significativa, la constitución del 29 de abril del año de 1963. ¿Por qué es significativa? Después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo, el país se preparaba para organizar elecciones libres que fueron, fíjense, un día 20, pero fue el 20 de diciembre
del año de 1962, a 4 días de Nochebuena. Ahora en esta época nadie se imagina que la República Dominicana pueda organizar unas elecciones a 4 días de Nochebuena. No va nadie porque la parranda es tan grande que, solo los grandes ciudadanos. Pero en esa época la gente fue con un entusiasmo. Era la primera vez que se votaba después de la eliminación del tirano. Y entonces el Consejo de Estado, que era un órgano que aseguraba funciones legislativas y ejecutivas, convoca a esas elecciones. Fueron elegidos 74 diputados y suplentes que se instalaron en lo que se llamó la Asamblea Revisora de la Constitución el 25 de enero del año de 1963. El proceso se extendió hasta el 20 de abril de 63 y la proclamación se hizo el 29 de abril y el gobierno lo derrocaron el 25 de septiembre del año de 1963. Yo debo señalar que esas discusiones fueron muy tensas. ¿Por qué? Porque ese texto constitucional suponía cambios y una ruptura de la costumbre, de las tradiciones autoritarias del régimen tiránico de Rafael Trujillo, que se extendió por 31 años. Entonces, lógicamente, en esas discusiones había un elemento importante que era el pensamiento humanista y filosófico de don Juan Bosch, que era el líder en ese momento del Partido Revolucionario Dominicano y que había pasado 25 años en el exterior y que era un hombre de unas ideas formidables, de una honradez acrisolada y que era un verdadero demócrata. Y entonces ustedes comprenderán que esa Constitución de cierta manera empezaba a reflejar su pensamiento ideológico y eso chocaba de frente con las ideas conservadoras de la época. Y yo les voy a poner algunos ejemplos de cosas que hoy parecen normales, pero que en ese momento, en el Caribe, a 4 años de la Revolución Cubana, en plena Guerra Fría, con todo lo que eso implicaba, con una nación que venía en brazos del conservadurismo, olían a comunismo, que fue de lo menos que acusaron a don Juan de comunista. ¿Por qué? Porque esta Constitución decía, por ejemplo, la existencia de la nación dominicana se fundamenta principalmente en el trabajo, no decía el capital, principalmente en el trabajo, y se erigía en obligación ineludible para todos los dominicanos aptos. Declaraba la libre iniciativa económica privada, a condición de que no fuese ejercida en perjuicio de la seguridad, la libertad o la dignidad humana. Ahí no había nada de neoliberalismo, por supuesto. Establecía como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado, la función social de la propiedad privada. Declaraba delitos contra el pueblo, la sustracción de fondos públicos o prevalerse de la posición dentro del Estado para obtener ventajas económicas ilícitas. Y decía, estos delitos se extienden a los asociados, familiares, allegados, amigos relacionados. Lo cual trajo una discusión enorme, porque ahí había cierta razón, que cuál era la culpa de un nieto de que su papá fuese corrupto y que fuese condenado y cargaba con las responsabilidades. Eso dio lugar a discusiones verdaderamente fuertes. Prohibía el latifundio, imagínense en esa época la concentración de la tierra en América Latina, prohibía el latifundio de particulares, mandando a la ley adjetiva a fijar la extensión máxima de quién puede ser propietario y hasta cuándo puede ser propietario. Decía que el minifundio es antieconómico y antisocial. Establece el derecho de cada familia dominicana de poseer una vivienda propia y obligaba al Estado a procurar los medios para eso. Prohibía los monopolios a favor de los particulares, estableciendo que sean perseguidos y sancionados los que acaparen artículos de primera necesidad, los que fijen precios por encima de los normales, los que discriminen en el comercio con el objeto de limitar la libre concurrencia. Estamos hablando del año de 1963 en una media isla del Caribe.
y los que por maniobra o combinación produzcan un aumento abusivo de utilidades o ventaja exclusiva en beneficio de una o varias personas y en perjuicio del interés colectivo o de una clase social. La ley de plusvalía se consagra: los propietarios deben ceder a favor del Estado una parte de los beneficios en el caso de aumento del valor de la tierra y de la propiedad inmobiliaria que se produzca sin esfuerzo del trabajo y capital privado y únicamente a causa de la acción del Estado. Una cosa que era impensable en ese momento, que ahora es normal. Nuestro Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia, creo que era la 11 o la 10, que se refiere a las uniones de hecho, un tema de una junta, de un plan de retiro de las Fuerzas Armadas, donde una señora que era compañera de un militar, se murió el militar, como ella no estaba casada, no le dieron la pensión. Entonces hay una disposición constitucional que dice que las uniones maritales de hecho surten efectos económicos y generales, igual que el matrimonio, aunque el matrimonio sigue siendo la base de la familia en la Constitución Dominicana. Pero en esa época, en el año de 1963, se decía: establece que las uniones de hecho entre personas con capacidad para contraer matrimonio por razones de equidad e interés social podrán surtir efectos puramente económicos similares a los del matrimonio. Y una cosa muy importante que hacía era que prohibía a los oficiales del Estado Civil que en las certificaciones de las actas dijesen hijo reconocido, hijo legítimo, una serie de diabluras propias de la época que hacían los oficiales del Estado Civil. Bueno, esta Constitución consagró la inamovilidad de los jueces, prohibió la reelección presidencial, pero no solamente la reelección del presidente, sino prohibió la reelección del vicepresidente. Y es más, no le permitía al vicepresidente aspirar a la presidencia, que no era reelección, porque era pasar de la vicepresidencia a la presidencia, también estaba prohibido. Y yo digo que esa Constitución del 63 fue el germen de la Constitución del 26 de enero de 2010. Pero para entender eso, yo les voy a hacer un breve comentario del interregno que marcó la Constitución que más tiempo ha durado en el país sin ser modificada, que fue la Constitución del 28 de noviembre de 1966, una Constitución balagueriana que estuvo vigente 28 años sin ser modificada y que ligeramente se modificó el 14 de agosto del año de 1994, en medio de una gran crisis política como producto del fraude que se cometió contra José Francisco Peña Gómez, quien fue el ganador de esas elecciones, y otra reforma lamentable que fue el 25 de julio de 2002 para restablecer la reelección presidencial. Entonces, esa Constitución del 28 de noviembre fue una Constitución conservadora, la antítesis de la Constitución del 63. Pero ustedes verán, yo creo que ustedes lo saben, la importancia que tuvo esa Constitución. Y ahora estamos en mayo, pero el 24 de abril, hace 2 semanas o 3, el 24 de abril es algo muy significativo. Esa Constitución del 28 de noviembre aparece en un país que acababa de sufrir una guerra civil y una guerra patria, con una economía eminentemente agrícola, una población de 3,5 millones de habitantes. La población era mayoritariamente rural, no había clase media articulada, con escaso desarrollo político, económico, social, industrial, tecnológico. Y así como la del 63 reflejaba las ideas progresistas de don Juan Bosch, así la del 66 refleja las ideas conservadoras del doctor Balaguer. Y, naturalmente, la importancia que tuvo la Constitución del 29 de abril del año de 1963 reside en el hecho que el golpe de Estado se produce el 25 de septiembre del 63 y el 24 de abril del año de 1965 estalla la Revolución de Abril. Y aparecen militares que reclaman
el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, la reposición del presidente Juan Bosch y el restablecimiento de la Constitución del 29 de abril de 1963. Eso es lo que yo llamo la más bella revolución de América. Una revolución por la Constitución, nadie la ha hecho. La Revolución Francesa, una revolución burguesa. La Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, una revolución donde el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y la guerra de clases, la eliminación, la dictadura del proletariado. Pero esta era una revolución, la más bella de América. Un pueblo luchando con el fusil en las manos para restablecer la vigencia de una constitución. Y entonces nosotros llegamos a la constitución del siglo XXI, 26 de enero de 2010. ¿Quién fue el generador de esa reforma? Fue el presidente Leonel Fernández, quien en un seminario de reforma constitucional en el que participó este servidor por mandato de la Cámara de Diputados y del Senado, en ese momento el presidente del Senado era don Andrés Bautista y el presidente de la Cámara de Diputados era don Alfredo Pacheco. El presidente Fernández, invitado, pronuncia un discurso donde dice que es necesaria, que es una necesidad nacional la reforma de la Constitución, porque habían quedado lagunas en la reforma del 94, porque habían disfunciones constitucionales, porque se debía fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluir una nueva generación de derechos colectivos, difusos, la protección del medio ambiente, etcétera. Y el presidente en su discurso, está publicado, hay una obra del Senado, que dice claramente, él se refiere a la necesidad de una representación de los dominicanos del exterior en el órgano legislativo, la incorporación del derecho de amparo y la figura del defensor del pueblo a la ley sustantiva, el otorgamiento de categoría constitucional al derecho al honor, a la fama y a la intimidad. Y concluyó el presidente Fernández abogando por un consenso de los partidos, la academia, la sociedad civil, para aprobar esta reforma, porque no era fácil lograrlo. Entonces, el presidente Fernández promulgó un decreto 32306 en el año 2006, donde nombra una comisión de juristas. Eran 13, un número que no es fácil para los que siguen las cábalas, porque hay 2 que no aceptaron, eran 15. Aquí hay una digna integrante de esa comisión de juristas, la magistrada Leida Piña. Y esa comisión de juristas tenía por finalidad preparar un proyecto de reforma constitucional. Pero el proyecto tenía que surgir de un mecanismo que se utilizó, que fue de la consulta popular. Se hizo una consulta popular y el pueblo participó activamente. Y la consulta se convirtió en un modelo de democracia deliberativa, y yo digo que el sentido de responsabilidad, la capacidad de discernimiento, el sentimiento institucionalista y las ansias de una carta sustantiva apropiada para los nuevos tiempos pautó la entusiasta participación de los consultados. Y la gente no creía. Había mucha gente que creía que eso era de la coyuntura política y eso era algo para distraer al pueblo dominicano de las precariedades cotidianas. Y no contaban con que ni los comisionados ni el presidente de la República iban a dar para atrás en ese esfuerzo. Y se hizo el trabajo. Naturalmente, después del consenso técnico que logró la comisión, que preparó un documento, faltaba el consenso político, porque el presidente no tenía en la Asamblea Nacional los votos suficientes para hacer pasar el proyecto. Y ahí hubo un pacto que ha pasado a la historia como el pacto de las corbatas azules, porque el presidente Fernández fue con una corbata azul y el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, fue con una corbata azul. Y ellos pactaron. Y en la declaración conjunta dicen lo siguiente: reformar la Constitución debe ser una obra colectiva,
por el respeto que debe inspirar la ley suprema de la nación y por su vocación de estabilidad y permanencia. Esta reforma ha venido siendo reclamada desde diversos sectores de nuestra sociedad y son estas las razones que motivaron que después de un proceso de consulta popular y la redacción de un proyecto a cargo de una comisión de juristas designada por el Poder Ejecutivo, se remitiera al Congreso Nacional el proyecto de reforma. ¿Qué pactaron estos dos líderes, los dos líderes principales del país? En primer lugar, la nueva forma de atribución de la nacionalidad dominicana. En segundo lugar, la congelación de la matrícula de los miembros de la Cámara de Diputados, que estaba en 178, y ahí se quedó. La elección de legisladores en representación de los dominicanos residentes en el exterior. La creación de diputados por representación nacional. La celebración de elecciones congresuales y municipales en un mismo año. La consagración de disposiciones constitucionales relativas a la modernización e institucionalización de las Fuerzas Armadas y la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. Esa Carta Constitucional contiene enormes avances en el plano de lo real. Por ejemplo, en el plano de los derechos fundamentales, la Constitución establece garantías para su efectividad, como diría Ferraioli, no hay derecho sin garantía. Entonces ahí se establece la tutela judicial efectiva, el habeas data, el habeas corpus que existía antes, pero ahora reforzado, el amparo, que es llevado a rango constitucional, y la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Tiene un amplio catálogo de derechos y lo grande es que, de acuerdo a la Constitución Dominicana, todos los derechos son fundamentales. Yo sé que yo mismo soy de los que cree que eso no es así y que el problema es que cuando tú dices derechos fundamentales, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Y hay otros derechos que obviamente no son fundamentales, pero en fin, eso no es motivo de nuestra comparecencia hoy. Para el constituyente dominicano, todos los derechos que están consagrados son fundamentales y además esa lista es enunciativa. Quiere decir que la naturaleza, ese espíritu teleológico de la Constitución engloba otros derechos que puedan aparecer por ahí perfectamente. Solo hay que invocarlo. Un elemento importante de esa nueva Constitución es que se crea el TC, el Tribunal Constitucional, y el artículo 184 dice que se crea el Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Y entonces uno se encuentra con que justamente la Constitución recoge, eleva al rango constitucional el defensor del pueblo. El embajador Diego Bermejo fue un hombre que contribuyó enormemente a apoyar la idea del defensor del pueblo cuando estuvo en misión en Santo Domingo, que ha estado para honra nuestra en 2 oportunidades. El Consejo Económico y Social también se elevó a categoría constitucional. Ya habíamos tenido un contacto fluido antes de todo eso con el Consejo Económico y Social de España, sobre todo cuando estaba el amigo, se me fue el nombre, pero un gran amigo. Y hay grandes vínculos con el Consejo Económico y Social Español. Tenemos iniciativa legislativa popular, una cosa que era reivindicada por la sociedad civil y que me pareció ver en un letrero por aquí, cerca de la Puerta del Sol, un letrero donde estaban reivindicando la iniciativa legislativa popular. Hemos incorporado a la Constitución el referendo, los plebiscitos y las iniciativas normativas municipales en los municipios. Eso es importante. Y además hemos consagrado en la Constitución los presupuestos participativos en el ámbito local. Es decir, que las comunidades, las alcaldías, cuando van a hacer el presupuesto, tienen que incorporar una serie de proyectos hasta un porcentaje de los gastos de inversión de las iniciativas comunitarias, lo cual evidentemente va a reforzar la vida municipal. Y se consagró el referendo nacional y en el futuro, pues naturalmente hay que promulgar la ley
que servirá de marco para su ejercicio. Don Jaime Montalvo, que fue presidente del CES. Hay una expresión que dice que lo que no se ama, lo que no se conoce. Tenemos que hacer un esfuerzo en la República Dominicana para dar a conocer la Constitución. De hecho, el artículo 63, numeral 13, relativo al derecho a la educación, establece que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Bueno, eso es un buen mensaje. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la Constitución con relación a los dominicanos de la diáspora? Lo primero son cositas técnicas, pero que tienen su importancia. Por ejemplo, en el tema de la nacionalidad. Antes, la mujer dominicana que contraía matrimonio con un extranjero tenía un particular tratamiento jurídico. Cuando el hombre dominicano contraía con una extranjera, habían otras particularidades. Les resumo eso para no entrar en complicaciones de derecho internacional privado. Pero ahora la Constitución dice: quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley, son dominicanas y dominicanos. Ahora no hay diferencia. Si una extranjera se casa con un dominicano y acepta seguir el régimen de su marido, pues va a ser dominicano. Si un extranjero o yo dije un extranjero primero, ¿verdad? Bueno, si es una extranjera que se casa con un dominicano, sigue al marido. Si es otro extranjero que se casa, también sigue el marido. Ahí no hay ningún problema. Van a seguir los dos, hombre o mujer. Y además se aclara por primera vez que los descendientes directos de los dominicanos residentes en el exterior, se dice claramente, eso no estaba expresado, que se dice que son dominicanos. Y ya no hay ningún problema en ese sentido, no está sujeto a interpretación. Otra disposición que se refiere a los dominicanos de la diáspora es la doble nacionalidad. Eso tenía un problema antes, ahora no lo tiene. ¿Cómo se ha arreglado? Bueno, que había una discusión que si tú eras dominicano y tenías otra nacionalidad adquirida por voluntad propia, por nacimiento, se discutía si podía ser candidato a la presidencia de la República con la doble nacionalidad. Ya esto fue zanjado y la condición es que usted tiene que renunciar 10 años antes de la presentación de candidatura a la presidencia de la República y residir en el territorio nacional 10 años antes. Y entonces puede ser candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. Pero para cargos legislativos, representaciones diplomáticas en el exterior, usted puede tener la doble nacionalidad y si el otro estado no se mete en eso, usted puede ser embajador de la República Dominicana en la Santa Sede, sin ningún problema, aunque usted tenga doble nacionalidad. Y puede ser embajador en Naciones Unidas. No hay ningún problema. Ese artículo 20 dice: las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Y aquí va la otra disposición importante. La Constitución, en el artículo 81, numeral 3, dice que
los dominicanos residentes en el exterior tendrán una representación de 7 diputadas o diputados en la Cámara de Diputados, en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Eso lo vamos a estrenar el próximo domingo 20 de mayo. Aquí está el presidente de la Junta en España, aquí está el segundo de la Junta, incluso él es compueblano mío, abogado, y ya dicen que el proceso está listo en un 95%, y se supone que en las próximas 72 o 90 y pico de horas, los 5 puntos pendientes estarán resueltos y se podrá elegir por vez primera los representantes de la diáspora a la Cámara de Diputados. Hay una ley, 13611, del 7 de junio de 2011, que dice que tienen el derecho a ejercer el sufragio los dominicanos residentes en el extranjero, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que regula la materia. Y entonces hay los requisitos para ejercer el voto, tener su cédula de identidad y electoral, estar incluido en el registro de electores residentes en el exterior, el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, no encontrarse dentro de las inhabilidades previstas, etcétera. Y para ser candidato, prácticamente lo mismo, ser dominicana o dominicano, tener su cédula, pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años o cumplirlos antes de la toma de posesión, estar incluido en el registro de residentes en el exterior y haber vivido por lo menos 5 años en la circunscripción electoral para la cual sea candidato. Eso es para evitar los paracaídas, o sea, una gente que no ha vivido en una comunidad determinada y entonces los partidos lo mandan de Santo Domingo y lo ponen de candidato por Barcelona. Pero ven acá, pero si ese gallo nunca ha vivido en Barcelona, no puede representar en esa comunidad. Se supone que tiene que ser alguien que conozca la realidad de esos dominicanos para plasmarlo en políticas públicas en nuestro país. Bueno, aquí en esta ley se habla de la doble nacionalidad y se dice muy claramente que los dominicanos que adquieran otra nacionalidad podrán ejercer el derecho al sufragio en elecciones dominicanas siempre que cumplan con los requisitos que establece la legislación electoral dominicana, y si el país del cual hubieran adoptado dicha nacionalidad no contemplase una prohibición expresa del ejercicio de este derecho dentro de su territorio. Porque se puede dar ese caso. En todo caso, ese dominicano puede votar, el que está aquí puede votar allá en Santo Domingo, si en el estado donde está radicado no se permite que se pueda expresar el sufragio. Se crearon 3 circunscripciones electorales. La primera circunscripción comprende en el Canadá a Montreal y Toronto. En los Estados Unidos hay una parte aquí, New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Washington, D.C. y Connecticut. Hay una segunda circunscripción, ahí se van a elegir 2. En la que yo mencioné se van a elegir 3 diputados. En esta segunda se van a elegir 2, y aquí está Curazao, Miami, Panamá, Puerto Rico, que es en la parte de San Juan, y San Martín, donde también pertenece a la segunda. Y la tercera, Caracas, no, la tercera tiene Madrid y Barcelona, Holanda, Ámsterdam, Italia, Milano y Suiza, Zúrich. Bueno, yo creo que con esto le he dado un vistazo, que yo creo que me pasé por mucho, pero he tratado de sintetizar todo esto. Y tengo que concluir y remontarme a Cádiz como el primer acercamiento que tuvo lo que es hoy el pueblo dominicano con los principios democráticos. Y digo yo que en la noche institucional, en la noche del tiempo institucional de la República Dominicana, nosotros hemos tenido alzas y bajas. Y el periodo más negro fue la dictadura de Trujillo, por la negación de las libertades públicas, el imperio del terror, el cuasimonopolio personal
de la estructura industrial y agrícola de la República Dominicana, los horrores del exilio, el crimen nacional e internacional. Yo creo que cuando yo hablo de crimen internacional, fácilmente uno se recuerda de Jesús de Galíndez, o se recuerda que mataron al líder obrero Mauricio Báez, que era dominicano, lo mataron en Cuba, en las manos del tirano. La existencia de un partido único y la concentración de todo el poder del tirano. Yo debo decir, y esto es un riesgo que siempre tomo, pero no me arrepiento, yo creo que el más grave problema que tuvo la República Dominicana fue el golpe de Estado del año de 1963. Yo creo que si ese golpe de Estado no se hubiese producido, si el gobierno de don Juan termina su periodo, que iba a ser un periodo de aprendizaje democrático, yo estoy seguro que la República Dominicana hubiese recorrido amplias alamedas de prosperidad, de progreso, de libertad y de justicia social. Y yo me he preguntado muchas veces, ahora que estamos en España, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido la suerte de la democracia española si la tentativa de golpe militar iniciada al atardecer del 27 de febrero de 1981 no hubiese fracasado? República Dominicana en 1963 no tuvo la suerte de España en 1981. Pero, aprendida la lección, hicimos un ciclo de reformas económicas importante, pero faltaba la más importante, la madre de todas las reformas, que era la reforma constitucional. Lo logramos, hemos tratado de blindar al país contra la tentativa autoritaria y los golpes de Estado. Todos compartimos la idea de que la lucha contra la pobreza necesita un marco constitucional y legal adecuado, que garantice los derechos fundamentales, que refuerce la seguridad jurídica y obviamente que proteja la inversión nacional y extranjera. Yo no lo voy a cansar con una teoría que estoy desarrollando de que en la República Dominicana ahora, no es mía, pero yo la he adoptado y la he adaptado a la República Dominicana, pero eso es responsabilidad mía, no del autor que hablaba de otra cosa. Yo digo que en la República Dominicana esta Constitución ha creado un nuevo poder del Estado, que es el poder jurisdiccional. Poder jurisdiccional que está compuesto de 3 altas cortes. El Poder Judicial tradicional, que es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, que es una jurisdicción independiente, y el TC, el Tribunal Constitucional. Eso es un nuevo poder. Es un poder jurisdiccional, eso no es poder judicial. El Tribunal Superior Electoral y el TC no forman parte del Poder Judicial. Es más, el TC, la Constitución dice, sus sentencias son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado. El TC revisa decisiones firmes de los tribunales y revisa el amparo. Entonces, el Tribunal Superior Electoral también es un órgano jurisdiccional importante. Esas son elucubraciones doctrinales mías que no comprometen más que a mí, pero que crean, es verdad que hay un sentido nuevo. Ya tú no puedes hablar solamente del Poder Judicial, porque los otros dos, donde tú lo dejas, son órganos extrapoder. El Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder. Y yo termino leyendo una expresión que me fascinó, que encontré en el periódico El País, que ahora lo distribuyen en la República Dominicana. Viene cuando uno se suscribe al diario El Caribe, en la suscripción, si lo compra en la calle no, pero si tú estás suscrito al Caribe, viene un ejemplar diario editado en la República Dominicana del magnífico diario El País. Y ahí me leí el 4 de abril de 2012, en la página 23, un artículo de Benigno Pendaz, que es el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
que me pareció muy bien. Él estaba hablando de la Constitución de Cádiz y dice, y decía, yo tomé esto, dice, porque la PEPA es la tarjeta de visita del constitucionalismo español y apela a las libertades individuales y a las virtudes cívicas. Ese es el espíritu de la Constitución de la PEPA, 19 de marzo de 1812. Su influjo está presente en Iberoamérica. República Dominicana no es excepción. Esperemos que en 2 siglos más todavía los principios libertarios de la Constitución de la PEPA estén vigentes y, más allá de ser vigentes, vivan con cada ciudadano, que cada ciudadano iberoamericano aprenda a vivir en Constitución, que viva la Constitución. Solamente así podremos tener una democracia constitucional viva, pasar del Estado legal al Estado constitucional. No hay democracia sin demócratas, decía el profesor Virdó. No hay amor a la Constitución si no se practica la Constitución. Querido director de Tribuna Americana, muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado conmigo en esta mañana, dejando tantas obligaciones y a esta hora de la madrugada madrileña.